pantalla, ¿no es cierto?, una aplicación relativamente similar, ¿no es cierto?, a lo que era ya lo usó el equipo del Elastic Directory, con la única diferencia que acá hace referencia al bosque completo. ¿Sí? Hace completamente entonces una referencia al bosque. Entonces, a la amplitud del bosque me voy a encontrar con el sitio y me voy a encontrar con el dominio. Y dentro del dominio me voy a encontrar precisamente con mi dominio, dominio 7, o sea, dominio 7. Bien. Amplio, ¿sí? Amplio el dominio. Y acá me encuentro dominio 7 con, ¿por cierto?, con los dominios entonces correspondientes, ¿sí? Tengo acá alumnos, docentes, no sé si las otras ya carpetas creadas. ¿Ok? Entonces, las políticas, ¿sí?, se crean directamente desde la unidad organizativa. ¿Bien? Las políticas de grupo o las GPO, ¿no es cierto?, se hacen o se crean directamente, ¿no es cierto?, desde las unidades organizativas. ¿Ya? Uno las puede crear de manera independiente, pero después tiene que tomar la providencia de poder asignarlas, ¿no es cierto?, a cada unidad organizativa. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, es más conveniente cargarlas directamente, ¿no es cierto?, o crearlas directamente a partir de la unidad organizativa correspondiente. Entonces, ¿sí?, voy a crear una primera política, ¿ya?, en el caso de alumnos, ¿no es cierto?, segundo botón del mouse y dice, la primera opción, crear un GPO en este dominio. Lo voy a crear entonces en noviembre 7, pero lo voy a vincular directamente a esta unidad organizativa. ¿Ya? Eso significa la sentencia. Bien, crear, ¿no es cierto?, una GPO en este dominio, en noviembre 7, y vincularlo aquí. Lo voy a vincular directamente a dicha unidad organizativa. ¿Ok? Entonces, la creo, ¿no es cierto? Y la primera política que decía del ejercicio, porque no la tengo acá. Sin panel de control. Sin panel de control. Acceso a panel de control. Ya, sin acceso entonces a panel de control. Entonces, uno normalmente el nombre de la política tiene que tener sentido. ¿Ya? El nombre de la política en este caso puede elegir el nombre que uno quiera. Siempre y cuando dicho nombre, ¿no es cierto?, dicha política tenga sentido, ¿no es cierto?, con lo que uno quiera ya implementar. Protección de panel de control. Claro, ¿no es cierto?, en este caso le vamos a poner sin panel de control. ¿Ok? Vamos a poner entonces sin panel de control. Muy bien. Profe, para no quedar con la duda, ¿qué veo que significa? Group Policy Object. Política de grupo. Objeto de política de grupo. Objeto de política. Bien, pero la GPO significa policy. Policy. Bien. O objetos, ¿no es cierto?, de política de grupo. ¿Qué cosa? Bien. Un saludo para Política de la Juan. GPO. Muy Muy bien. Para entonces sin panel de control. Bien. Acepto. Y ahí entonces está la política creada. Sí. Pero una cosa, ¿no es cierto?, es que la política yo la cree. Y la otra cosa, ¿no es cierto?, es implementar o validar, ¿no es cierto?, que dicha política cumpla, ¿no es cierto?, con el objetivo de bloquear el acceso al panel de control. Por lo tanto, segundo botón del mouse sobre la política recién creada, editar. ¿Sí? Benja, Para ello, entonces, para validar, segundo botón del mouse, mejor. ¿no es cierto?, sobre Benja, la Benja. política recién Pregúntale a la creada, nativa de la ciudad si te editar. cuenta. Bien. ¿Mm? Están sacando fuego, entonces. Ya. Tomamos entonces la función de editar. ¿Ok? Ahora, nos encontramos con este editor, ¿no es cierto?, o el editor de administración directiva de grupo. Ahora, ¿sí?, este editor, ¿no es cierto?, cubre dos, ¿no es cierto?, dos tópicos: configuración de equipo y configuración de usuario. La configuración de equipo, ¿no es cierto?, apunta derechamente a políticas que afectan, ¿no es cierto?, el funcionamiento del computador. ¿Ya? Ese computador normalmente puede pertenecer a una unidad organizativa y
las tareas, ¿no es cierto?, o las políticas que están implementadas ahí afectan directamente sobre, ¿no es cierto?, el rendimiento o afectan, ¿no es cierto?, ya al computador propiamente tal. Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo crear una política que pueda desactivar los puertos USB, ¿sí? Entonces, al desactivar los puertos USB, el usuario no va a poder poner, por ejemplo, ningún pendrive, ¿ya?, para poder entonces capturar información. Este tipo de política es ampliamente utilizada a nivel de industria, ¿no es cierto?, porque normalmente ya entidades bancarias principalmente, porque se maneja mucho dato crítico ya en los computadores. Entonces, para evitar que los mismos empleados se hagan con cierta información que es crítica, ¿no es cierto?, que ya no debería estar tan livianamente a disposición, ¿no es cierto?, de todo el público, normalmente lo que se hace es bloquear ya el puerto USB. El puerto USB es netamente ya una cuestión de hardware, ya no afecta entonces al usuario porque el usuario no tiene puerto USB conectado en sí, ¿ya? Otra posibilidad, ¿no es cierto?, de los computadores, ¿sí?, o una política que aplica también a los computadores. A las 12 de la noche, por ejemplo, los computadores todos se apagan, ¿sí?, y todos los computadores entonces, llegada a una determinada hora, se van a apagar, ¿sí? Otra política de grupo, ¿no es cierto?, otra política de, ¿cómo se llama?, de computadores, ¿sí? Todos los computadores de esta organización van a tener el siguiente fondo de pantalla, punto, ¿no es cierto? Son políticas entonces que afectan directamente al equipo. ¿Bien? Ah, ya, perfecto. Ok, ¿sí? Ahora. También se puede hacer lo mismo que tienen estos computadores, que cada vez se reinicia como que se formatea. Así como que No, ese no es parte de una aplicación. ¿Sí? Es parte de una aplicación que se llama Deep Freeze. ¿Bien? El Deep Freeze, ¿no es cierto?, es una aplicación que normalmente está cargada en el sistema del computador, ¿no es cierto?, que a partir de un buffer ya almacena cierto estado del computador, ¿no es cierto? Una vez que se supera el buffer, ya no graba más información. Uno reinicia el computador y carga el buffer, ¿ya? Y deja el computador tal cual estaba, ¿sí? Antiguamente eso estaban disponibles en tarjetas USB, o sea, en tarjetas PCI, ¿ya? Pero hoy en día prácticamente ya está todo pasado al software. Y esto sirve más que nada para restringir las responsabilidades del mismo computador. Exactamente, ¿ya? Ahora, las políticas de usuario, como su nombre lo indica, afectan directamente al usuario, ¿no es cierto?, en materia de acceso o de restricción a determinados recursos. ¿Qué pasa? Supongamos que yo al usuario le voy a restringir el acceso al panel de control, ¿bien? O a los usuarios pertenecientes a una unidad organizativa, le voy a restringir el acceso al panel de control. ¿Qué significa? Ese usuario, ¿no es cierto?, se va a poder conectar en este computador y no va a tener acceso al panel de control. Va a tratar de conectarse, ¿no es cierto?, con el computador de la red del lado. Se va a poder conectar entonces con un computador situado en otra sede. Se va a poder conectar, ¿no es cierto?, un computador en China. Se va a poder conectar entonces un computador en Plutón, Júpiter, ¿no es cierto?, ya, Alfa Centauro, lo que sea. Si ese computador pertenece a dominio, no va a tener acceso al panel de control, porque la política apunta directamente al usuario, no al computador. ¿Bien? O sea, son políticas, ¿no es cierto?, son mochilas que el usuario va a llevar, ¿no es cierto?, a su lastre por el solo hecho de pertenecer a un dominio particular, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿no es cierto? Ya, sí, pero el hecho, ¿no es cierto?, de sacar un dominio también lo restringe de todos los beneficios, de todos los servicios que se encuentran ahí, ¿no es cierto?, ligados. O sea, no va a tener acceso a una determinada cantidad de recursos, no va a tener acceso al controlador de impresora, por ejemplo, ¿no es cierto?, que también por política se puede asignar. Ojo, las GPO no necesariamente tienen que ver directamente con el hecho de restringir acceso, ¿ya? Porque como lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a poder asignar recursos a determinada, ¿no es cierto?, a determinada unidad organizativa a partir entonces también de políticas, ¿ya? Entonces, las políticas están para o restringir o asignar recursos. Bien, entonces nunca hay que ver la política como un elemento negativo, al contrario, ¿no es cierto? Las políticas están para generar mecanismos de jerarquía, ¿ya? Con las políticas se define jerarquía, ¿bien? Recién la que me la borré, y la hice de nuevo, Sí. ¿Ya? y no me dejó poner el mismo nombre, pensé que la había borrado. No, porque la política ya existe, ¿sí? O sea, una política ya existente no se puede borrar. O sea, y si yo reinicio el computador, Sí. ahí sí. Sí. O sea, pero por el tema de los datos. Claro. ¿Ya? Vamos entonces, ¿no es cierto?, cómo implementamos esto. La política, ¿ya? Mire, la política la vamos a aplicar directamente sobre el usuario,
La política la vamos a aplicar directamente para el usuario. Para que, si hacemos el ejemplo de cargar Windows 7 y Windows 10, nos vamos a dar cuenta que en ninguno de los dos sistemas operativos el usuario va a tener acceso al panel. ¿Bien? Entonces, bien, nos vamos a configuración de usuario. Directivas, ¿sí? Directivas, plantillas administrativas, ¿ya? Y dentro de plantillas administrativas nos vamos a contar con diferentes tópicos, ¿sí? Existen plantillas administrativas, en el fondo las plantillas administrativas son scripts, ¿no es cierto?, que ya vienen predefinidos con algún tipo de funcionalidad, ¿ya? O con algún tipo de propiedad, ¿no es cierto?, del sistema operativo, ¿ok? Dentro de las plantillas administrativas, que son cerca de 1280 políticas distintas, ¿ya?, están separadas por diferentes ámbitos del sistema operativo y contemplan, ¿ya?, elementos como Active Desktop, carpetas compartidas, componentes de Windows, menú de inicio, panel de control. Mire, panel de control tiene un tópico ya particular de funciones de redes, sistemas o todos los valores finalmente. Precisamente como estamos buscando la restricción del panel de control y está precisamente el tópico del panel de control, es fácil, ¿no es cierto?, inmediatamente irnos para el tópico del panel de control y en ella figuran otros tópicos de su interior, pero también figuran algunas, ¿no es cierto?, plantillas predefinidas para inmediatamente implementarlas. Precisamente el tercer punto dice prohibir el acceso a configuraciones de PC y a panel de control. ¿Okay? Entonces, una vez que usted lo accede, o sea que usted encuentra la política que desea implementar, doble clic sobre ella, ¿no es cierto? Y acá en esta ventana, ¿sí?, usted va a habilitar la prohibición de acceso a dicho panel. Bien. Ahora, mira acá. Compatible con al menos Windows 2000. ¿Qué significa? ¿Ya? Que esta política afecta a todos los computadores con Windows 2000 en adelante. Por lo tanto, va a afectar a Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, ¿cierto? Windows 10, Windows 11, ¿ok? Y todas las versiones de server posterior, ¿no es cierto?, al 2000, 2003, 2008, ¿no es cierto?, 2012, 2016, 2019. Bien, o sea, abarca prácticamente, ¿no es cierto?, desde el año 2000 en adelante todos los sistemas operativos que conforman la familia del sistema operativo Windows, tanto de escritorio como de servidor. Bien. Entonces, en este caso, una vez que ya está implementada, habilito, aplico, ¿cierto?, en la parte inferior, y acepto. Bien. Aplico y acepto. Entonces, si me doy cuenta, ya, la política ya se encuentra habilitada. Si la comparamos con el resto de las políticas, se encuentra, ¿no es cierto?, no configurada. Bien. Pero en este caso, esa política es la única que está implementada. Una vez que tengo listo eso, me salgo de dicha editor. ¿Sí? Una vez que ya tengo listo eso, me salgo de dicho editor. La segunda política, ¿no es cierto?, que me están pidiendo para esta unidad organizativa es la de la calendario. Sin calendario Windows. Ya. Restringir entonces el acceso a calendario Windows. Bien. Ahora bien, vamos a tener entonces una nueva política. Ya. Segundo botón del mouse, que hago un GPO en este dominio y vincular la cara. Y vamos a poner entonces sin calendario. Ok, la acabo de crear. Y nuevamente nos vamos a la función de editar. ¿Sí? Ahora bien, en este caso ya en el calendario de Windows no tengo idea cómo hallar. ¿Sí? No tengo idea cómo llegar precisamente a la calendario de Windows. Lo único que sé es que van a ser políticas aplicadas al usuario. Directivas, plantillas administrativas y nos voy inmediatamente a todos los valores. ¿Ok? Como les decía, no tengo idea, ¿no es cierto?, dónde está esta política de calendario de Windows. Entonces, yo me puedo valer de herramientas, ya que bien utilizadas sirven bastante a la hora de localizar entonces una GPO particular. Botón de acción. Y nos vamos a opciones de filtro. ¿Sí? Habilitar filtros por palabra clave. Bien. Ya que le voy a escribir
calendario de Wii. ¿Sí? Lo voy a buscar por palabra exacta. Bien. Calendario de Wii, ¿no es cierto? Lo voy a buscar por palabra exacta. Y una vez que estoy listo, aceptar. Dice acá, ¿no es cierto?, todos los valores. Y precisamente la única ya que quedó disponible es la de desactivar el calendario de Wii. ¿Sí? O sea, mediante opción de filtro, ya bien utilizada la función, me da inmediatamente al tópico que yo deseo o a la política que yo deseo buscar. Bien. Doble clic, habilito, ¿no es cierto? ¿Ya? Ojo, en este caso es solamente para micropistas. ¿Ya? La política solamente afecta a computadores con micropistas. ¿Sí? Aplico y acepto. Bien. Ahí ya tengo entonces habilitado este calendario de Windows. Bien. Muy bien. No vamos docentes. ¿Sí? La tercera política, ¿no es cierto?, para asignar una impresora, en este caso HP. Bien. Ahora bien, voy a crear entonces una nueva política, pero solamente voy a hacer mención de ella. Solamente la voy a crear, pero no voy a aplicar ningún tipo de acción. Solamente la voy a crear para finalmente hacer el vínculo con el controlador correspondiente al momento de trabajar con el servidor de impresión. ¿Ya? Porque nosotros lo que vamos a hacer en este caso va a crear la política, y dicha política la vamos a vincular, ¿no es cierto?, con el controlador respectivo al momento de trabajar en el servidor de impresión. Pero por lo menos entonces tener lista la política para, ¿no es cierto?, realizar el proceso. Entonces, vamos a crear esta política y le vamos a llamar impresora, ¿no es cierto?, H. No, ¿verdad? Ahí le van claro, ¿no es cierto?, sobre la unidad organizativa de los alumnos, ¿no es cierto? Vamos a crear entonces esta política que se llama impresora H. Y nada más, solamente la vamos a crear, solamente la vamos a mencionar, pero sin aplicar ningún tipo de, ¿no es cierto?, de edición ni nada por el estilo. La voy a dejar ahí. ¿Ya? Nada más. Nos vamos entonces ahora a las políticas de docente. La de docente creo que no había que el computador no se iba a poder apagar, ni hibernar, ni esas cuestiones. La otra opción era restringir acceso al cambiar los cruzados del mouse. ¿Sí que? Muy bien. Entonces, ¿sí? Crear un GPU del dominio y vincularlo aquí. Bien. Vamos a llamarle sin apagar a esta política. Ya, sin apagar PC. Que ponga el nombre que quiera. ¿Sí? Entonces, segundo botón del mouse, editar. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar entonces con directivas, plantillas administrativas, todos los valores. Acá nos vamos a ir inmediatamente con el proceso de filtrado, que es muy útil. ¿Sí? Entonces, acción, opciones de filtro, ¿ya? Ojo, para filtrar, filtre siempre desde todos los valores. Bien, para filtrar, filtre directamente desde todos los valores, es lo más eficaz que hay. ¿Ya? Entonces, opciones de filtro, y acá en este caso, vamos a buscar una palabra que sea acá, ¿no es cierto? Bueno, llamémosle libertad. ¿No es cierto? Busquemos con una palabra que sea, ¿no es cierto?, clave, ¿sí? ¿No es cierto?, que sea muy difícil que se encuentre en otros tópicos. Bien, lo buscamos por hibernar, por palabra exacta, acepto, y ahí entonces, dentro de todos los valores, ¿ya? Dice acá precisamente quitar y evitar el acceso entonces a los comandos apagar, reiniciar, suspender, ¿no es cierto?, e hibernar. Ahí está la palabra clave entonces con la cual puedo encontrar la función. Entonces, doble clic, habilito, ¿no es cierto?, y esta es compatible con al menos Windows 2000 y todos los sistemas operativos venideros. Una consulta, ¿qué diferencia hay entre poner como no configurada y deshabilitada?
Es que yo, por ejemplo, puedo deshabilitar algunas funciones en el caso que yo desee levantar algún tipo de restricción, ¿ya? De manera provisoria, para evitar precisamente que después tenga que entrar a buscarla nuevamente y la pueda deshabilitar. Entonces, después ya la puedo clasificar por elementos deshabilitados o elementos no encontrados. Bien, ahí le voy a explicar. Habilito, ¿no es cierto? Ya, aplico y acepto. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo busco, ¿no es cierto?, políticas que puedan desactivar, ¿no es cierto?, o deshabilitar. Cuando yo deshabilito una política, lo que estoy haciendo sería lo mismo que no configurar. Pero, ¿no es cierto?, yo de manera provisoria puedo hacer el levantamiento de algún tipo de restricción. Por ejemplo, no sé, necesito cargar los controladores de un nuevo hardware que estoy instalando en un computador y por política ya está desactivado los puertos USB, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo por política, de manera provisoria, puedo desactivar dicha política. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si tienes que borrarla después en la... Si tienes que borrarla, ¿no es cierto? Yo puedo, por ejemplo, cambiar o buscarla por estado. ¿No es cierto? Y acá, el estado, ¿no es cierto?, demuestra inmediatamente aquellas políticas que están desactivadas o aquellas políticas que están, ¿no es cierto?, activas. Entonces yo puedo buscar precisamente por las desactivadas y vuelvo a activar entonces nuevamente. Entonces, es una forma más práctica de poder hacer entonces un filtrado inmediato de las políticas. Como poner un ejemplo, si voy a autorizar a cierta persona que utilice el USB por un rato, entonces lo habilito y después que termine lo deshabilito el que sigue. Eso, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, súper bien. Ok. Una vez que estamos listos con esto, me salgo acá. Bien. La siguiente política, ya, era de cambiar los punteros del mouse, ¿no es cierto? Sin puntero. Vamos a llamarle sin puntero. ¿Sí? Vamos entonces a editar. ¿Ya? Y finalmente, directivas de la guía administrativa de los nuevos valores. Y acá lo vamos a buscar por punteros del mouse. Acciones. Opciones de filtro. Y acá entonces lo voy a llamar punteros del mouse. Lo más probable, o con toda seguridad, al momento de la prueba, todas las GPO van a estar escritas a la pata. ¿Bien? Todas las políticas entonces van a estar escritas a la pata, entonces como están escritas entonces en la lista de GPO. ¿Okay? Claro, yo voy a buscarlo. Claro. Puntero del mouse, palabra exacta, aceptar. Todos los valores y ahí precisamente impedir cambiar los punteros del mouse. Bien. Compatible entonces con Windows Server 2008 o Windows 7. Bien. Habilito, aplico, acepto. Bien. ¿Cuál es la gracia? ¿No es cierto? No vamos a poder cambiar los punteros del mouse. Es la única gracia que va a tener. O sea, hay políticas que aplican a todo. ¿Ya? ¿Ah? En la avanza política. Claro, dentro de una política, pero así que no se puede. Sí. No, claro, sí. Máxima seguridad. ¿Ya? Que el usuario no puede cambiar la política, el puntero del mouse. Y el usuario. ¿Ya? Sí. ¿Qué? Claro, sí, del mouse. Claro. Finalmente, vamos a crear para asociarla con una impresora. En este caso, la impresora IBM. Profe, Cuéntame. ¿a una sola GPO le podemos agregar más de una restricción? Sí. De la misma forma no agregar. Exactamente. O sea, a una sola GPO yo le puedo asignar varias reglas. O sea, le puedo El poner- detalle, lo cierto es que yo, por ejemplo, al aplicar la unidad organizativa, va a aplicar todas las políticas o todas las reglas. Y pueden hacerlas por defecto. Claro, o sea, las políticas por defecto, por ejemplo, se pueden crear todas en una sola, ¿ya? En una sola GPO y después se aplican a toda la unidad organizativa. Y las demás se están... Exactamente, las puntuales entonces, las específicas para cada una de ellas, ¿no es cierto? Esa, ¿no es cierto?, es una estrategia, ¿no es cierto?, que hace, o sea, que se ve bien desde el punto de vista de las capacidades del administrador para, ¿no es cierto?, administrar cada uno de los recursos o cada uno de los permisos, ¿ya?, en el sistema. Bien, habla bien entonces la persona que toma ese tipo de decisiones. ¿Ok? Profe, hay de repente que son como más simple para hacer estas cosas igual. En los sí, el café, por ejemplo, se saben unas direcciones que también tienen alguna restricción. Claro. No
Sí, ¿no es cierto? También, o sea, bueno, es que todo depende del... todos estos equipos forman parte de un mismo dominio, ¿ya? Bueno, era más simple, o sea, sabía la aplicación en todos los Claro. nomás y había uno que tenía una Exactamente, uno que hacía de servidor y el otro que hacían de cliente, cosas así. ¿Ya? Muy bien. Claro. Impresora IBM, entonces ya estamos listos con la GPU. ¿Ok? Ya estamos entonces listitos con la GPU. Vamos inmediatamente al servidor de impresión. ¿Ok? Porque acá, acá nos vamos a marear un poco con todos los pasos, ¿ya? Es posible que, ¿no es cierto?, nos mareemos, por lo tanto vamos a hacer dos veces, ¿no es cierto?, el proceso. Tanto la asignación del impresor IBM como la asignación de la HP. ¿Ya? Entonces, graben todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Oreja, pestaña y ceja, ¿no es cierto? Todas las cuestiones que dice Salomón, esas cuestiones. ¿Ya? Y vamos a ver este proceso entonces de asignación de controladores de impresora. Nos vamos entonces a la administración de impresión. ¿Ok? Nos vamos entonces, ¿no es cierto?, a la administración de impresión. ¿Ok? Tercera opción, ¿ya?, del menú. Entonces nos vamos a esta función. ¿Ok? Se nos abre entonces el servidor de impresión, ¿no es cierto? Abrimos el servidor. Iniciar. Y acá nos encontramos con diferentes opciones. Controladores, formularios, ¿no es cierto?, los puertos y las impresoras. ¿Ok? Particularmente a nivel de impresoras posee dos impresoras que de manera predeterminada ya están. ¿Ok? Pero en este caso, por cierto, son impresoras ya que sin validez. Por lo tanto, yo perfectamente puedo eliminar ambos controladores para evitar confusión con las impresoras que yo voy a instalar particularmente. Entonces, segundo botón del mouse sobre impresoras y vamos a agregar una impresora. ¿Okay? Para la impresora HP, ¿sí?, para la impresora HP vamos a trabajar con la siguiente dirección IP: 200.100.50.15. ¿Ok? Y para la impresora IBM vamos a trabajar con la 200.100.50.20. ¿Bien? Ambas impresoras, o sea, se supone, ¿no es cierto?, o se asume ya que todas las impresoras son impresoras en red. ¿Ok? Por lo tanto, cada IP, ¿no es cierto?, corresponde a una dirección, a una impresora en particular. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar una impresora, ¿ya?, conectada a un puerto TCP/IP. Por lo tanto, nos vamos a quedar precisamente con la opción sugerida, ¿ya? Agregar entonces una impresora TCP/IP o de servicios web. Bien. Entonces, le digo siguiente. ¿Ya? Y acá, bueno, nos va a preguntar por detección automática. Y ahora yo le voy a poner dispositivo TCP/IP. ¿Ok? Y la dirección IP será la 200.100.150.15. Bien, que es la dirección sugerida. Vamos a detectar automáticamente, lo voy a sacar el ticket porque evidentemente no va a encontrar ninguna impresora conectada a ella. ¿Ya? Finalmente lo que yo tengo que hacer es, ¿cómo se llama?, agregar un nuevo controlador por defecto. Le digo siguiente y comienza el proceso de búsqueda de una impresora que no va a hallar. No la van a encontrar. ¿Ok? Y después me va a pedir entonces que reafirme, ¿no es cierto?, el proceso de búsqueda a partir del controlador anexo. ¿Bien? Entonces comienza la búsqueda, no vaya en nada. Bien, ahí no, esto demora más o menos como unos 40 segundos, ¿no es cierto?, que hace el proceso de búsqueda. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto?, se hace cuando se asume que hay una impresora conectada realmente al sistema, ¿ya? Pero también la podemos simular. ¿Sí? Ahí. No detectó ni una brisa, ¿no es cierto?, dice el dispositivo no se encuentra en red. Asegúrese que el dispositivo está activado, conectado, ¿no es cierto?, configurado, bien, etc. En este caso nos dice ya el tipo de dispositivo estándar,
Generic Network Card. Nos quedamos entonces con esa opción y le decimos clic en el siguiente. Bien. Y ahí va a iniciar un nuevo proceso de búsqueda, ya que demora más o menos lo mismo. ¿Sí? Más o menos el mismo tiempo demora en buscar esta impresora que no va a encontrar. Como no va a encontrar en ninguna de las dos instancias, ¿no es cierto? Lo que va a hacer el sistema es sugerirle la instalación de un nuevo controlador. Bien. Y ahí entonces comienza a buscar, pero no va a encontrar nada. Y la última opción que me va a dar el sistema operativo es la de instalar un controlador genérico. Bien. Ok, entonces, ¿no es cierto? Dice que el asistente no encontró ninguna impresora, pero me sugiere entonces instalar un nuevo controlador. Le digo siguiente, y acá me despliega entonces una lista con los controladores que de manera predeterminada se los refiere. ¿Okay? En este caso va a ser una impresora HP. Vamos a poner la impresora HP a esta impresora IBM Graphics de 9 líneas. ¿Ya? Pero después la vamos a rebautizar como impresora HP. Ya lo mismo, ¿sí? Para el ejemplo, está exactamente igual. Le digo siguiente, ¿ya? Vamos a elegir entonces una impresora genérica IBM Graphics de 9 pines, ¿ya? Le digo siguiente. Y acá en este caso, el nombre de la impresora le voy a llamar impresora, ¿sí? HP, ¿ok? O HP Printer para diferenciarla de la política que habíamos hecho anteriormente. Entonces, HP Printer, color, ¿no es cierto? Láser color, lo que usted quiera. ¿Bien? Ahí no, ¿verdad? Claro, ¿sí? Este punto es importante, compartir la impresora. ¿Ya? El ticket tiene que estar, ¿no es cierto?, en el punto de compartir la impresora. Bien. Le digo siguiente. Y finalmente me pide confirmar ya la existencia de este controlador llamado, o sea, de esta impresora llamada HP Printer Láser Color, ¿no es cierto? Ya que en el fondo es una impresora totalmente nada que ver, ¿sí? Va a estar conectado a un puerto de CTIP con esta dirección IP. Y una vez que estoy conforme con ello, le digo siguiente. Bien. Una vez que finalicé el proceso, le digo finalizar. Bien. Entonces, ¿no es cierto? Ya la impresora está instalada. Ahora, ¿sí? Vamos a realizar el proceso de vinculación de esta impresora, ¿ya? A la política. ¿No es cierto? Que en este caso, para los alumnos corresponde la impresora de HP. ¿Ok? Entonces, porque después vamos a hacer el mismo procedimiento para instalar la impresora IBM. Entonces, si usted se perdió en algún punto del proceso de instalación del controlador, después lo vamos a repetir sin problema. Entonces, para asignar este controlador a partir de una política, segundo botón del mouse sobre el controlador recién instalado y le digo implementar con directiva de grupo. ¿Sí? La voy a implementar entonces con una directiva de grupo particular. ¿Ok? Y acá entonces me encuentro con este lindo cuadro. Bien. Entonces, la impresora HP Printer Láser Color la voy a asociar con una GPO. ¿Cuál GPO? Impresora HP. Le digo examinar. Y ahí entonces comienza, ya como me muestran las unidades organizativas, alumnos y docentes. Evidentemente la política se encuentra al interior de alumnos. Doble clic. Y acá entonces está precisamente la política que yo creé en el punto anterior, ¿cierto? Impresora HP. ¿Sí? Doble clic sobre la política. Y ahí entonces la política o la HP Printer la voy a asociar a la impresora HP. Ahora, esta política puede aplicarse al equipo o al usuario. En este caso, si yo ingreso, ¿no es cierto?, o aplico la política sobre el usuario,
¿no es cierto? Va a ser entonces una mochila que va a cargar el usuario, ¿no es cierto?, donde el computador, donde el arranque, él siempre va a tener disponible ese controlador para impresión. Entonces, a los usuarios entonces, ¿no es cierto?, que aplique esa política agregada. ¿Bien? Y ahí entonces, ¿no es cierto?, se encuentra la asociación de la impresora con la política, ¿no es cierto?, aplicado al usuario. O sea, como una política entonces implementada a nivel de usuario. ¿Ok? Aplico. Bien. Ahí dice que la operación fue realizada con éxito. Acepto y acepto. Y ahí entonces, ¿no es cierto?, por política se le ha asignado este recurso de impresora, ¿ya?, al usuario entonces en este caso, pero perteneciente a una unidad organizativa en particular. Entonces, por usuario, que son Por usuario. Bien. Vamos a repetir entonces el mismo procedimiento para la instalación de ahora de la impresora IBM. ¿Sí? Agregar impresora, ser conectado un puerto TCP/IP. La dirección IP será la 200.100.50.20. Y ahí entonces comienza el proceso de búsqueda. Ya ven que van a ir seguidores de... Pero acelerado. Ahí sí, bueno. ¿Qué le diría con ¿Tú vas a ver? ¿Mucho sueño? ¿Mucho sueño? No, pero es que con la última prueba no se la referencia de cuando la última clase. Dejé en línea en el grupo y tengo Por eso es que, mira, son 2 clases más y la última 18, algunos el 11, el 10 más 1. Y el entonces el 22 sería la misma clase. Ah, pero está ahí la no, no tiene 3 semanas más. Sí. Ok, en este caso tengo la IBM Printer Color, compartí esta impresora, ya, importante eso, le digo siguiente, y acá únicamente me pide confirmar la dirección IP conectado al puerto TCP/IP en donde va a tener esta máquina. Le digo siguiente y ya la impresora está instalada correctamente. Ahora, me falta entonces vincularla a la unidad organizativa. Bien, entonces, la IBM en este caso es para los docentes, implementar con directiva de grupo, ¿no es cierto? Entonces, esta impresora la voy a asociar con la GPO
que se encuentra al interior de docente, que se llama impresora IBM. Doble clic en ella. La voy a aplicar entonces al usuario que aplica este GPO por usuario. Agrego, y ahí entonces ya se encuentra asociada ya la política, ¿no es cierto?, con el controlador de la impresora por usuario. Aplico y acepto. Y ahí entonces ya tengo implementadas ya ambas impresoras para sus respectivas unidades organizativas. Una vez que ya tengo listo eso, me puedo salir. ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Un cronómetro que está bien operado? Ya, ok. Lo que nos queda es la configuración del DHCP. Bueno, ya sigue, no, porque si no nos vamos a quedar corto de tiempo. Muy bien. Lo que nos queda entonces, como les decía, es la configuración del DHCP. Entonces, ¿no es cierto? Segundo botón del mouse, ¿cierto?, sobre el DHCP y nos vamos al administrador del DHCP. O la otra opción es la de línea herramientas y precisamente vamos a cargar la misma, ya, el mismo recurso. ¿Ok? Entonces, estamos aquí. ¿Ya? Y ojo, mire, inmediatamente al ampliar el dominio, ¿no es cierto?, segundo botón del mouse sobre el nombre del controlador de dominio, ¿no es cierto?, segundo botón del mouse, autorizar. Lo primero que usted tiene que hacer, ¿sí? Segundo botón del mouse sobre el controlador de dominio, autorizar. ¿Ok? Y ahora, una vez que ya autoricé, puedo ampliar el protocolo IPv4, segundo botón del mouse, ámbito nuevo. ¿Sí? En este caso el nombre del ámbito será ámbito AD. ¿Ok? Según lo que me están pidiendo el ejercicio. El rango del ámbito será entre las 110 o las 100 y las 120. Bien, entonces la 200.100.50.100 y la 200.100.50.120. Bien, ese va a ser el rango de mi asignación por DHCP. Le digo siguiente, la longitud va a estar a 24, ¿cierto? Ya. Esto se configura solito. Le digo siguiente. Sin, ¿no es cierto? ¿El nombre del ámbito? Ámbito AD. A ver. Ya. Ámbito AD. ¿Sí? Sin direcciones excluidas. ¿Ya? La duración del ámbito será de 0 días, 1 hora. ¿Bien? 0 días, 1 hora. ¿Eso qué significa, profe? Que después de 1 hora, la dirección asignada a un equipo se libera, ¿no es cierto? Se devuelve al pool, con la posibilidad entonces que el mismo DHCP reasigne la misma dirección IP al mismo equipo o a otro equipo. ¿Ya? Siendo entonces nosotros el DHCP le ha asignado la misma dirección IP al equipo que lo solicita nuevamente. ¿Sí? Estas son, ¿no es cierto?, direcciones IP que son prestadas al cliente. ¿Ya? Entonces, después, concluida la asignación, esta dirección IP se devuelve, ¿no es cierto?, se le devuelve al pool. ¿Ya? Consulta, profe, igual lo que hacemos de configuración no crearía intermitencia. No, ¿No? no hay problema con eso. No. Pero, a ver, es que todo depende del tipo de computador o el tipo de equipo al cual se le va a asignar. A computadores de escritorio, que normalmente están, ¿no es cierto?, fijos en una parte, ¿ya? La asignación por DHCP normalmente suele durar días, una semana, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Son computadores que van a tener siempre una IP permanente prácticamente en ellos, ¿ya? Es distinto el caso, por ejemplo, del computador de un equipo que viene de visita, ¿ya? Que normalmente, ¿no es cierto?, por el hecho que vienen de visita no se quedan permanentemente en un mismo espacio. Por lo tanto, llegan, están de visita y después se van. En este caso se le puede asignar un tiempo mucho menor, porque normalmente como se le asigna una dirección IP a un equipo, ese servidor, ¿no es cierto?, de esa dirección IP, durante el tiempo que esté, ¿no es cierto?, el equipo, ¿ya?, va a estar en la lista, ¿ya?, de direcciones que ya están liberadas, o sea que ya están asignadas. Entonces,
Si el equipo se va, ¿no es cierto? Si el equipo al cual se le asignó se retira, ¿ya? Ese pool, ¿no es cierto? O esa IP todavía no está asignada hasta que termine el tiempo, ¿no es cierto?, asignado. Entonces, pues, por ejemplo, de 15 minutos, esa dirección IP queda totalmente libre. ¿Ya? Entonces, dependiendo de las características que va a tener el equipo al interior de la red, es como yo voy a poder definir diferentes tipos de pool. ¿Ya? Entonces, de hecho, ¿no es cierto?, el mismo servidor puede administrar varios pools, de acuerdo entonces, ¿no es cierto?, al criterio que tenga el administrador para la asignación de los tiempos para cada equipo. ¿No es cierto? Entonces, en computadores de escritorio, harto tiempo. En computadores de visita, poquito tiempo. ¿Revisé la final para el pool? O sea, la pura final, la pura final. Sí. O sea, ya, la IP inicial entre la 100 y la 120. ¿Sí? Entre la 100 y la 120. ¿Ok? Le digo siguiente. ¿No es cierto? Y después me dice configurar estas opciones ahora. ¿No es cierto? La configuración un tanto más avanzada de pool. No tengo router, ¿ya? Por lo tanto no tienen puerto de enlace predeterminado, por lo tanto le digo siguiente, lo dejo en blanco, ¿ya? Acá me detecta automáticamente el dominio primario de 7 y la dirección IP de dicho servidor DNS, por lo tanto no tengo nada que hacer acá. ¿Ok? Le digo siguiente, nada más. Servidor Wins, no tengo servidor Wins, por lo tanto siguiente. Y finalmente activar el ámbito ahora. ¿Ok? Me quedo entonces con la primera opción. Le digo siguiente, y finalmente clic en finalizar. Y ahí entonces el pool ya está total, completa y absolutamente operativa. Lo que me resta entonces es comprobar que las políticas fueron implementadas de manera correcta para cada usuario, ¿no es cierto?, correspondiente a sus diferentes unidades organizativas. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, vamos a verificar entonces que el controlador, por ejemplo, esté asignado de manera adecuada en función del usuario entonces que va a hacer login en él. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a dejar bastando ya esta máquina virtual de server, ¿no es cierto? Y vamos a preparar Windows 7 en este caso con la red perfecto, perfecto. Ya. Vamos a arrancar Windows 7 para incorporar este equipo primero al dominio, ¿sí? Recordemos entonces que el equipo Windows 7 ahora tiene que pasar por un proceso de incorporación al dominio para recién después hacer login en él. Alumnos, ¿no sé, la contraseña? ¿Ya? Automáticamente el DHCP nos asigna, ¿ya?, una dirección IP, ¿no es cierto?, con una ubicación de, ¿no es cierto?, del DNS. ¿Okay? Pero eso no significa que esté incorporado a un dominio. Ojo, ¿sí? Es solamente, ¿no es cierto?, que el servidor de DHCP está funcionando de manera adecuada y nos ha asignado, ¿no es cierto?, una dirección IP compatible. Bien, entonces, para incorporar el equipo al dominio, no le puse nada que para iniciar ahora. Descarga, solamente descarga. ¿Sí? Inicio. Segundo botón del mouse sobre equipo, propiedades. Bien. Vamos a incorporar entonces recién este equipo al dominio. Inicio. Segundo botón del mouse sobre equipo, propiedades. Bien. Ya que en este caso, ya encontramos entonces, estamos en propiedades de Windows. Y vamos a cambiar la configuración. ¿Ok? Nos vamos a propiedades del sistema. Nos vamos a cambiar. Clic en cambiar. Y acá en este caso vamos a poner un nombre de este equipo. Por ejemplo, le vamos a llamar PC1, ¿cierto?, AD. ¿Sí? Y acá lo vamos a incorporar al dominio. ¿A cuál dominio? No voy a decir. .c. ¿Ok? Lo voy a incorporar entonces al dominio noviembre7.c. Le digo aceptar. Y si todo sale bien, me va a aparecer esta ventana. ¿Ok? El único autorizado para poder incorporar equipos al dominio es el usuario administrador. ¿Ok?
Y la contraseña en este caso es server. Bien. Punto 2020. Bien. La contraseña, ¿no es cierto?, del servidor de Active Directory. Digo Enter. Y si todo sale bien, nos va a aparecernos una linda ventanita que nos dice que el equipo se ha incorporado correctamente al dominio noviembre7.c. Acepto. ¿Sí? Nos va a decir entonces que el equipo se debe reiniciar para que todos los cambios se vean realizados. Ahí está. Acepto, cierro y reinicio. Entonces, ¿no es cierto? Una vez que estamos listos con esto, vamos a cambiar de usuario. ¿Sí? Vamos al botón cambiar de usuario. Y vamos a hacer login con cualquiera de los usuarios que yo acabo de crear. Por ejemplo, con p.palote. ¿Sí? Y vamos a ver entonces lo que pasa con Perico Palote. ¿No es cierto? Vamos a iniciar la sesión. ¿No es cierto? Acá inicia la sesión de Perico Palote. ¿Cuáles restricciones tenían? Perico Palote no tenía acceso al panel de control. Desapareció el panel de control, no tiene acceso al panel de control. ¿Ok? Uno podría buscar panel de control. ¿Sí? Ahí dice panel de control. Uno la certifica acá. Pero dice, por cierto, que esta operación ha sido cancelada de política a nivel de no puede, no tiene acceso al panel. Bien. Póngase en contacto con el administrador del sistema. ¿Ok? Ahora mire, si nos vamos a dispositivos e impresoras, inmediatamente acá para él una impresora HP Printer Laser Color, ¿no es cierto? Inmediatamente está disponible ese controlador para el usuario. ¿Sí? No tengo necesidad entonces que el usuario ya tenga ¿cómo se llama? El controlador, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, cargado desde su sistema. ¿Sí? Por política, ese controlador ya está disponible inmediatamente para cualquier función que tenga relación directa con la impresión. ¿Ya? Y está elegida derechamente como impresora predeterminada. Bien. Ahí entonces ya tenemos ejemplos de políticas implementadas para este usuario en particular. Y sea el computador que sea, ¿no es cierto?, ¿ya?, va a tener entonces, ¿no es cierto?, no va a tener acceso al panel de control y va a tener siempre asignada esta impresora HP. Porque precisamente, ¿no es cierto?, son políticas que están directamente relacionadas con el usuario. ¿Ok? Ocupando entonces el mismo sistema operativo, ¿ya?, vamos a cerrar la sesión, ¿no es cierto? Y vamos entonces a iniciar la sesión con Armando Casas. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar de usuario. Y vamos entonces ahora a iniciar la sesión con Armando Casas. Bien. Entonces mire, inicio. El botón apagar, hibernar, suspender, ¿no es cierto?, reiniciar, desapareció. Solamente ahora está disponible cambiar de usuario y bloquear junto con la función de cerrar sesión. Desapareció el botón de apagar, ¿no es cierto?, hibernar, suspender, etc. No está. ¿Sí? Ahora, si nos vamos entonces, ¿no es cierto?, a dispositivos e impresoras, ¿ya?, él tiene asignada una impresora IBM. ¿Ok? No tiene impresoras HP como en el caso de los usuarios, o sea, de los usuarios de alumnos, porque por política, ¿no es cierto?, los usuarios de la otra unidad organizativa tienen asignada dicha impresora. ¿Bien? Y de manera automática ya está disponible entonces esa impresora, ¿ya? Y lo va a seguir para todos lados. Entonces ese controlador va a estar con él persegura, ¿no es cierto?, mientras no se cambie la política, ¿ya?, para dicho usuario. ¿Bien?
¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas, consultas, inquietudes, conjeturas? ¿No? Muy bien. La próxima clase entonces, ¿no es cierto?, lo dejé en esta misma sala. ¿Ya? Acá vamos a hacer la pruebita. ¿Bien? Entonces iba a hacer un ejercicio más simple que este, ¿sí? Porque acá estamos haciendo políticas tanto restrictivas como políticas entonces de asignación de recursos. Pero si usted se dio cuenta, nos demoramos 2 kilos, o sea, hicimos prácticamente nos demoramos toda la clase en realizar toda esta actividad. Bien, entonces, ¿no es cierto?, la próxima clase va a ser un ejercicio mucho más corto, ya que no demore no más allá de 45 minutos, cosa que me dé el tiempo necesario para corregir equipo por equipo. Bien, la nota va a estar inmediatamente ese mismo día. ¿Okay? Yo no me meto en su asistencia, señores, les paso listita, ¿ya? Y podemos salir arrancando el de cuchitrila. Bien. Ok, alargó